Soy modelo 62, hijo de la ciudad Contraste, de los primeros populares nacidos en la incipiente urbe, de padres campesinos desplazados por los mismos y haciendo parte de la ciudad de las laderas. Los años maravillosos de los 60 fueron los años de manifestaciones en diferentes lugares del mundo, como los Beatles en Inglaterra, los jóvenes versus los viejos gobiernos en Francia, la contracultura juvenil en los Estados Unidos y su Flower Power en contra de la guerra de Vietnam, la gloriosa revolución cubana en el Caribe y la unidad popular en Chile. También el estúpido Frente Nacional en Colombia y los peligrosos nadadistas en Medellín que provocaban a los escribanos católicos de esta bella y siempre amada parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria. El hecho de que un joven haya salido de un barrio popular, menor de edad, mate a un ministro de justicia, y a partir de eso le crea el sicariato, ¿sí me entiende? El tráfico de la muerte, eso fue un estigma muy fuerte para la juventud. O sea, ser joven en los años 80 fue una putada muy fuerte, no fue algo fácil. Hay que entender de que en los 80 el conflicto se urbaniza, en los 70 el conflicto era totalmente rural, pero en los 80 hay mucha fuerza de las guerrillas urbanas, en los barrios populares. Entonces también tiene mucha fuerza toda esa descomposición, ese malestar que ayuda en la población. Se ve reflejado también en estos grupos de izquierda que tuvieron mucha fuerza en ese momento. Hay una ruptura, en los 80 hay una ruptura fuerte dentro de la formación política, ¿cierto? Sabíamos que teníamos cosas muy importantes que hacer desde el arte. Diferencias muy arraigadas, porque en lo político todos le estamos apuntando a lo mismo. Ojo, lo político en términos de participación para propuestas de desarrollo comunitario. Por ejemplo, mi director de teatro, que yo le pregunté 30 años después que si le había hecho teatro, y me dijo, no, yo era sociólogo. Pero había que formar desde el teatro, formar políticamente, ¿cierto? Empezamos a hacer actividades con los niños. Veíamos que los niños no salían a jugar, no salían a la calle, a la esquina. Nosotros empezamos a jugar con los niños. Primero a jugar nosotros. Jugábamos golosa, de todo. Y salían todos los niños. Toda la cuadra salía. Y nos dimos cuenta que lo que hacíamos era importante para los niños. Y ahí nace un proceso muy hermoso hasta ahora. Yo hablo más o menos del 85 hasta el 2000. Entre el 85 y el 90 fue maravilloso. Porque nosotros empezamos a hacer recreación, llegó el teatro, la música, la danza. Era muy político el cuento. Había mucha gente con pensamiento izquierdoso. Eso nos daba la posibilidad a nosotros de ser más libres, más suelticos. Nosotros veníamos como pensando en el cuento, políticamente, culturalmente. Y había jóvenes que estaban perdidos en el contexto. Pensábamos que lo que nosotros hacíamos, lo cultural, lo lúdico, lo creativo, por medio del teatro, la danza, logramos convocar a los jóvenes y crear ciertos movimientos de jóvenes que se enamoraban de lo nuestro. Y eso da la posibilidad que el joven no se metiera a tirar vicio, que más bien le provocara estudiar, salir adelante. Ese era como el objetivo más grande nuestro. Que no solamente era Castilla, nosotros teníamos amigos que nos juntábamos del 12, de Picachito, de todas partes nos juntábamos a hacer, a crear, nos juntábamos a amarnos, a pensar colectivamente qué íbamos a hacer, qué seguía para el futuro nuestro.
de los niños y los jóvenes. Nosotros decidimos organizarnos como un centro cultural, queríamos como darle forma. En la escuela Elisa del Hueco, ahí montamos la sede nosotros. Ahí a Juan Berija, a muchos, la gente cultural que está en la zona, los llamamos, nos juntamos con Barrio Comparsa y empezamos a hacer talleres en la zona. Todos los muchachos que están en la esquina, todos los que están vulnerables, ¿cierto? Decidimos vincularlos ahí, o sea, queríamos como rescatarlos. Vamos a hacer esto para involucrar a los muchachos con el arte. Ahí nace Renovación, ahí nace Lunasora, ahí nace el SIGA, el Grupo La Esperanza. Ahí nacieron todos los grupos entre el 89 y 91, en los talleres que montamos nosotros. Y hacíamos las antorchas para el 31 de octubre, para salir con la antorcha y con una clave siempre, con un dicho, como llamarlo, un eslogan, y era: no le tire los dulces a los niños, entrégueselos en la mano, ¿cierto? Y mucha gente, porque pues lo que tenemos ahora, lo que se ve ahora un 31 de octubre en Castilla, eso viene desde esa propuesta de las antorchas y salir con ellas y el cuidado de los niños y las niñas, ¿cierto? Entonces, ver una Soraya pues montada en unos zancos con el mismo pestañas. Una sede de nosotros fue el CAS. Nosotros empezamos en el CAS. Y ahí montamos la escuela del compás, como 2 o 3 años. De algunos de los eventos importantes que se hicieron de resistencia en el momento de los 80 fueron en el CAS, porque en el CAS había también un movimiento político muy parado allá desde los educadores. Entonces el teatro, por ejemplo, cuando hubo la masacre en el 88 en Urabá, allá se hicieron unas jornadas de resistencia en el CAS, con teatro, música, muchos eventos. Tenía un escenario afuera que es muy bonito, un teatrico donde hacíamos cosas, improvisamos en el CAS. El CAS ha sido como escenario absolutamente importante para Castilla, porque era un lugar que se trabajaba con los de 10 y 11 de los colegios cercanos, que íbamos 2 días al CAS y 3 días al colegio. Entonces se convirtió como en una metodología muy universidad, porque tenemos la libertad de movernos en el espacio del CAS como si fuéramos universitarios. Igualmente en la formación era apuntarle también pues a la educación superior. Esta mujer que, en su formación fue muy importante, sobre todo en el trabajo con los niños. Es decir, que había siempre semilla para sembrar, para formar, desde siempre fue desde el arte, siempre en la posición de ellos, el teatro callejero. Fueron los años de la toma de decisiones, el dinero fácil o continuar nuestra formación y devolver lo que aprendimos a otras generaciones. Castilla, barrio, casa, donde mis sueños de poeta echaron vuelo, donde los zancos primero rozaron la nube con mi cabeza y fue posible sentir ese instante futuro del vivir. Castilla, tierra alta, baja, cantada por Elí, como una gran herida abierta al cielo que sangra en el insomnio de mujeres y hombres que han construido con sus manos esta ciudad de amores y de odios, de guerra y de vida. Otro lugar importante fueron los parches, pero o sea, antes se llamaban notas, nosotros los llamamos ya después pogos. Era el lugar donde se hacía como un baile de música, porque eran lugares donde nos encontrábamos con mucha gente de la ciudad, intercambiábamos música, intercambiábamos fanzines, reconocíamos otras personas. Entonces la Casa del Negro fue importante porque también se abrió la primera sala de ensayo donde pudimos tener acceso a los instrumentos, ver las bandas tocar, y a partir de ahí también, de ese ejemplo y de ese legado de ellos, también nosotros también dar ese paso.
No podía hablar de la música, pero sí estaban las músicas, ¿cierto? Porque el punk aparece en los 80, pero digamos muy underground, muy ellos puestos allá, como cuando empieza Caliche en el recorrido punk, que es desde el parquecito allá, eso antes no se veía, eso eran ellos allá underground que se reunían. Casi que entrar allá era una cosa, cuando, por ejemplo, una anécdota, cuando ellos tuvieron el sótano, el barcito de punk, una vez yo llegué de viaje y ya trabajaba como profesor por fuera, y llegué con una camisa amarilla. Para entrar al lugar del punk, que todo es negro, yo llegué con una camisa amarilla. El calicheísmo dijo, hey, contra él. Soy un ser de finales del siglo XX, cambalache, como dice el tango. Soy de la época de la salsa y el rock and roll. Soy de esa etapa siniestra para Medellín, donde se enteraron de la existencia de las comunas pobres que se formaban en las laderas de la ciudad. Sí, soy de la época de Pablo Escobar, Vareta, Pun, cocaína y María Auxiliadora. Soy de ese tiempo lejano, de jóvenes extremadamente violentos, radicales en sus actos, feroces y altaneros. Soy parte de esa camada de muchachos que en los 80 caminaban alegres por Medellín, como amos y señores de la ciudad. Y me gustó mucho el teatro de calle. Interveníamos en las esquinas, los callejones, calles empinadas. Salíamos con un tambor y una flauta y 5 zanqueros a recorrer el barrio. Ahí suelto algo muy especial. Los 31 de octubre siempre salíamos con zancos, flautín, tambora y con antorchas por todo el barrio. Ahí donde nacen mitos y leyendas con lo que nosotros hacíamos. Salíamos el 31 y cuando se enloquecía el barrio. Que tiene unas pestañas muy grandes. ¡Una chiva huérfana! ¿Cómo se llama? ¡Pestañas! Entre 85 y 90 no teníamos, hacíamos las tareas naturalmente, todo fluía. La parte artística, las tomas culturales, no había ese señalamiento entre los 85 y 90. De los 90 a los 2000 sí, ahí sí hay otro fenómeno distinto, donde llega el narcotráfico, llegan las autodefensas. Castilla, bienaventuranza de mi existencia, tierra fértil donde mis pies echaron raíces para que mi cuerpo fuese árbol frondoso, abierto al cielo, con sus ramas llenando de brisa las mañanas de agosto ya pasados. Castilla, memoria instalada en el iris. Yo llego a Castilla y Castilla está en todo su furor así de violencia, pero también era muy teso porque tampoco nos tocaban. Pues como que ellos sabían quiénes estaban en sus guerras y en sus conflictos, y eso eran bandas en esta cuadra, bandas en la otra, pero también teníamos, digamos, entonces el escenario de la Berija, que era también como el lugar donde nosotros nos encontrábamos y donde estaba como la fuerza y donde estábamos como seguros, porque en ese lugar estábamos los artistas, digámoslo, de toda índole. Y las propuestas artísticas muchas veces se planeaban ahí. Por ejemplo, la toma de la unidad deportiva. Lo organizábamos con Soraya,
con Pestañas, con los Jaramillo, con Carlos Vieco, con Gloria Correa, con las Rave. Entonces, ese lugar berijano posibilitó muchas propuestas culturales y artísticas, no solo de ese lugar, sino del barrio y de diferentes lugares. Sí hicimos en el 91, que fue muy importante, y fue con el arte, lo que se llamó el concierto Más allá de la piel. El rock como tal, como se demostró en todos los programas que se hicieron, no es solo eso. Eso permitió que los jóvenes afloraran, que la gente conociera su mensaje y que la gente conociera su cantidad de elementos y cualidades bacanas que tenían. Aquí lo que habían eran puros combos, que la prefa, que pico pico, que los lecheros, que los mondongueros, que los machacos, que no sé qué, puros combos. Entonces nosotros nos pintamos también a reflexionar eso. Bueno, ahora, ¿quiénes están en las calles? Solo combos. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de conformar un grupo, que lo pusimos Grupo Cultural Castilla, en ese momento. Y éramos entre algunos punqueros de la banda Desatados, pues, amigos de nosotros, pero también habían amigos de nosotros que eran de la academia, de la universidad, estudiantes, otros que hacían parte de grupos de música andina, otros que les gustaba la fotografía, y empezamos a hacer algunos eventos. El primer evento que hicimos lo hicimos al frente de la canchita de la María. Por ejemplo, estuvo allá Pestañas haciendo toda una actividad con los niños, recreación, ¿sí o no? Y digamos que ya la música fue muy primordial para la formación. Ya no solamente estaba la música latinoamericana, nueva trova cubana, por eso me gusta hablar de las músicas y no de la música, precisamente porque también estaba el punk y estaba el rock. En varias partes nos empezamos a tomar las aceras también, precisamente porque nosotros decíamos que teníamos que estar en las calles, hacer presencia, y que para hacer un evento no teníamos que tener permiso de la alcaldía ni nada, sino simplemente la actitud de hacerlo. Y en ese momento empezamos a movilizarnos mucho y hicimos muchos eventos. Era el sonido del rock, era lo que nos permitía liberarnos también, ¿cierto?, del yugo de la casa, ¿cierto?, porque era también cómo se tiene que motilar, cómo se tiene que vestir, pero entonces la resistencia era hacer lo contrario. Artista no se le decía como al que ejecutaba cualquier cosa, sino también al que también estaba soñando un mundo distinto. No es que te tenés que levantar a ir 8 horas a una mierda que no quieres, que no, que porque te tenés que jubilar, vale huevo. Pues es que al cementerio todos vamos jubilados. En los años 90 casi todos murieron. Solo quedamos algunos sobrevivientes de estos barrios donde las bombas no caían, pero donde sí se contrataban a los encargados de hacer el mandado. De los 90 hasta ahora se han formado otros grupos que desconocen esta formación histórica de nuestros barrios, y respaldados por gobernantes vengadores, mezquinos, y respetan, manipulan, evangelizan, vacunan y aterrorizan a nuestros vecinos, jóvenes y chicas, imponiendo normas para beneficio de unos pocos y olvidando lo colectivo. Claro que también están los jóvenes talentos, los poetas, estudiosos y propositivos que aportan a esta nuestra historia, y además
al lado de nosotros, los adultos, los jóvenes, para hacer, enseñar y devolver a la siempre construcción y formación de nuestros barrios populares. El arte y la cultura son herramientas absolutamente fundamentales, ¿cierto?, para las exigencias y para la transformación de los territorios. Para mí la memoria es muy importante, muchachos. Es que yo digo, las nuevas generaciones tienen que conocer todos esos procesos, todo eso que nosotros hicimos. Es que la gente no tiene idea. La gente no tiene idea de lo importante, muchachos, que es el arte. Pero siempre había un sentido de territorio, era un sentido de lugar exquisito, es decir, el amor por el barrio era una cosa impresionante, es un asunto que todos lo sentíamos. Porque todos soñando que íbamos a cambiar este mundo. Todos soñando que íbamos a cambiar este mundo y este mundo no lo cambia ni mamputas. Soraya se fue a la luna, a sembrar flores, a perseguir mariposas y a comer galletas. 13 de diciembre de 1991. Decreto ordenado por el sublime ejército pacificador. Queda prohibido cantar, reír, jugar, bailar y formar algarabías con los niños de nuestras calles. El castigo, la muerte. Mañana del viernes fue quizá una mañana fría o una mañana de flor o una mañana de sol o una mañana de flor, una mañana María. Y cuando el claro del día debió llegar a su rostro, de seguro abrió sus dos lunas, que a veces eran dos soles, de seguro